Buenos días, estimados oyentes de radio. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Arranca a esta hora. Es la mañana de Federico. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz en este lunes 25 de agosto de 2025. Iniciamos la última semana de este mes con cielos despejados en la mayor parte de España y temperaturas algo elevadas. A partir de mediodía se esperan tormentas localmente fuertes en puntos de Cataluña, Aragón, la Comunidad Valenciana y Baleares, aunque en principio no revestirán gran importancia. Las temperaturas han subido ligeramente en los últimos días, lo habrán notado seguramente, y se van a mantener en valores calurosos hasta mediados de semana. Aproximadamente a partir del jueves se prevé un brusco descenso de estas temperaturas. Sin ir más lejos, en la capital de España vamos a despedir este mes de agosto con mínimas por debajo de los 10 grados. Por debajo de los 10 grados, fíjense la diferencia. A esta hora en Madrid los termómetros marcan 24 y vamos camino de los 33 de máxima. La máxima nacional en Córdoba con 38, la mínima en Ávila y León con 15. Y arranca una semana que de facto da inicio al nuevo curso político. Pedro Sánchez apura sus últimas horas en la Mareta antes de presidir mañana el Consejo de Ministros. Alberto Núñez Feijóo reúne ya hoy a la dirección del Partido Popular y a partir de mañana regresa la actividad parlamentaria a las Cortes Generales. Se reúne la Diputación Permanente en el Congreso de los Diputados y empiezan a desfilar ministros por el Senado para rendir cuentas por la gestión de los incendios. Será una procesión continua de 4 días que iniciará mañana Margarita Robles y cerrará el viernes el ministro de Agricultura, el señor Luis Planas. En el Congreso, el Partido Popular ha desplegado una ofensiva parlamentaria contra el Ejecutivo en varios frentes, desde los incendios hasta la corrupción, pasando por la crisis migratoria. En total, 9 solicitudes de comparecencia, incluida la del presidente del Gobierno, para que ofrezca explicaciones sobre la imputación de su esposa Begoña Gómez por malversación de fondos públicos. Veremos cuántas de estas solicitudes de comparecencia salen adelante. En definitiva, se proyecta una vuelta al cole poco agradable para el Gobierno, que arrastra muchas asignaturas pendientes del curso anterior, afronta exámenes difíciles de superar y corre el riesgo de ser expulsado en cualquier momento. Esta semana, por supuesto, vamos a seguir hablando largo y tendido de la oleada de incendios que ha arrasado España durante este mes de agosto, con más de 400.000 hectáreas quemadas, entre otros motivos porque ni mucho menos ha concluido. Según el último balance, son 15 los incendios activos de gravedad máxima. La mayoría de ellos se concentran en la provincia de León, donde en las últimas horas la reactivación de varios focos ha obligado a desalojar varias localidades. Es Radio Castilla y León, Tamara Hernández. Sobre todo 2 focos de nivel 2, el máximo en las localidades leonesas de Molina Seca y Garaño, con más de 700 evacuados y con total seguridad, provocado de nuevo por la mano del hombre, según el delegado territorial en León. A pesar de esto, de haber obligado a redistribuir efectivos, trabajar de forma intensa en ambos para que no haya problemas durante la noche y cambiar también esa planificación, Eduardo Diego califica la jornada como muy positiva. Positivo en el sentido de que hemos procedido a bajar a nivel 1 el incendio de llamas de la Cabrera, también baja a nivel 1 el incendio de Anllares, Susaña y Valdeprado, también baja a nivel 1 el incendio de Gestoso, también baja a nivel 1 el incendio de Marniedo de la Reina y baja también a índice 0 el incendio de Canalejas. Además, una reactivación en el incendio de Fasgar también ha obligado al desalojo de 150 vecinos de 5 localidades y sigue activo aún en nivel 2 el de la localidad palentina de Cardaño de Arriba. Gracias, Tamara. En Galicia son 3 los incendios activos después de que este domingo se haya declarado otro en el municipio de Avión. En total, las llamas han arrasado en Ourense más de 90.000 hectáreas, lo que supone el 15% de la provincia. El Consejo de Gobierno se va a reunir de manera extraordinaria esta semana para empezar a tramitar las indemnizaciones. La Xunta ha reforzado el teléfono de atención para que los damnificados puedan reportar daños y ya se trabaja con las entidades locales en una línea de ayudas. Diego Calvo es el consejero de Presidencia. Durante esta ola de incendios que esta semana pasada tivemos en Galicia, a verdade é que aquí reforzouse o traballo no 112. Houbo durante a ponte de agosto pois aproximadamente 40 personas traballando durante estes días.
En Extremadura, las autoridades han dado por controlado esta pasada noche el incendio de Jarilla, que ha quemado cerca de 18.000 hectáreas, y en Asturias la evolución es positiva, aunque hay 3 focos activos. Adrián Barbón es el presidente del Principado. Aquí no hay días de descanso ni hay nada, la gente está trabajando en el terreno, durmiendo en el terreno, para que la gente lo entienda como una guerra. Estamos dando una guerra, pero con la complejidad de que hay que depender también de si nos favorece o no la climatología. A partir del miércoles, con la llegada de un frente lluvioso, la situación puede mejorar radicalmente, así que ahora la prioridad es controlar a aquellos que siguen activos y, sobre todo, evitar que se reactiven los que han sido sofocados. Según la última actualización del Ministerio del Interior, 43 personas han sido detenidas y 133 permanecen investigadas por su presunta participación en el origen de estos incendios forestales. La gran duda que se presenta ahora es si las administraciones serán ágiles y competentes a la hora de ayudar a los damnificados o, como ha sucedido con otras catástrofes, el paso de las semanas nos traerá los testimonios de aquellos que denuncian haber quedado en el olvido. En el año 2021 el gobierno de Sánchez pidió 401 millones de los Next Generation para invertir en la gestión forestal y en la prevención de los incendios. ¿Saben ustedes cuánto dinero ha invertido de estos 401 millones? Pues aún faltan 320 millones para invertir en gestión forestal y en prevención de incendios. Y sale Dolors Montserrat a decir que claro, el problema de todo esto es que el gobierno no ha invertido los fondos Next Generation en el combate a los incendios. Mentira. 253 millones que han ido directamente a las comunidades autónomas para que invirtieran en prevención y en combate a los incendios. Se han terminado los bulos y las mentiras de Sánchez contra las comunidades autónomas. Son ellas las que realmente han hecho el trabajo y han invertido en prevención. Esto es el Partido Popular. Utilidad cero, bronca toda la que haga falta. Y mientras tanto, el gobierno poniendo en marcha los primeros decretos para ayudar a los afectados por los incendios. Como acaban de comprobar, lo que por ahora no cesa es la guerra entre administraciones a propósito de cómo se ha gestionado esta crisis. Tanto el gobierno como las comunidades autónomas defienden que han actuado correctamente desde el principio, pero la magnitud de los incendios y también las noticias que seguimos conociendo sobre cómo se ha abordado la emergencia invitan a pensar que todos tienen motivos para reflexionar. La primera, Virginia Barcones, la directora de Protección Civil, que ha dejado de ser un personaje desconocido gracias a ejercer como portavoz del gobierno para responder a las críticas del Partido Popular o a las informaciones periodísticas que vienen cuestionando la actuación del Ejecutivo. Barcones aprovecha cada rueda de prensa para romper una lanza en favor de Pedro Sánchez y este domingo no ha sido una excepción. El mecanismo nacional de respuesta se activa solo, se activa por la solidaridad entre territorios. Esta Dirección General tiene constancia que desde el primer incendio había medios de otras comunidades autónomas ya actuando. Se pueden intentar sacar las cosas de contexto con el ánimo que sea, pero la realidad es una. La solidaridad entre territorios, que es el resumen del mecanismo español de respuesta, ha funcionado. Pero no ha funcionado porque haya funcionado esta Dirección General. Ha funcionado porque la gente ha hecho lo que tenía que hacer. La realidad es una, la ordena el presidente, yo la difundo y el que no la comparta es un peligroso ultraderechista y un negacionista. Le faltó añadir ayer a la directora de Protección Civil. Lo de negacionista lo digo porque el gobierno sigue alimentando la teoría de que el cambio climático está detrás de estos incendios. La prueba es que mañana el Consejo de Ministros va a dar luz verde a una comisión interministerial para relanzar ese pacto de Estado que anunció Pedro Sánchez hace una semana. Este domingo la ministra Sara Agesen ha concedido varias entrevistas para apuntalar esta idea y acusar a quienes se opongan de favorecer estos incendios en el futuro. El no me parece una respuesta posible en este contexto. Yo creo que es un pacto que es presente, que es el futuro de este país, de España, y quien diga que no se va a arrepentir. Por lo demás, el Consejo de Ministros de mañana aprobará también un decreto ley para dejar listo el traslado a la península de 3.000 menores inmigrantes no acompañados que ahora mismo se encuentran en Canarias y Ceuta. Este decreto concretará
el número de inmigrantes que debe acoger cada comunidad autónoma y que cuenta, ya lo saben, con la oposición de casi todas ellas, populares y también alguna socialista como Castilla-La Mancha, que piden más medios al gobierno para atender a estos niños. La idea del Ejecutivo es que esos traslados comiencen este jueves, pero desde luego parece poco probable. Este domingo ha llegado a la península desde Canarias un nuevo grupo de menores solicitantes de asilo. Es el cuarto traslado y, como todos los anteriores, se ha producido con total opacidad, sin dar a conocer el destino de los niños. Y ahora devolverlo para la frontera otra vez. Sí, pues esos son mayores, ¿eh? Son mayores. Entre tanto, la crisis migratoria no da tregua. Esto que están escuchando ocurría este fin de semana en Ceuta, cuando un grupo de inmigrantes accedía a la playa tras bordear a nado el espigón del Tarajal. En Canarias, las autoridades rescataban este domingo a 236 inmigrantes a bordo de un cayuco, y en Baleares la llegada de pateras no ha cesado. La situación es crítica en el archipiélago, no solo porque los centros de acogida están colapsados, sino porque algunos de estos inmigrantes están perdiendo la vida intentando llegar a las costas españolas. A esta hora continúa la búsqueda de 12 inmigrantes en aguas de Cabrera, a los que se les perdió la pista el pasado viernes. En los últimos días ha habido mucha polémica a propósito de cómo Salvamento Marítimo estaría actuando. En este caso, todo parte de una denuncia de la Guardia Civil, una denuncia en la que les acusa de dilatar demasiado esas labores de rescate. A partir de las 8:10 aproximadamente vamos a hablar con Luis Fernández del Blanco, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Baleares, para abordar en detalle este asunto. Ahora, pasadas las 7:10 de la mañana, una hora menos en Canarias, vamos a iniciar con Vanessa Vallecillo y Luis Díaz el repaso por otras noticias que nos deja la jornada y que pasan por los casos de corrupción que el Gobierno tiene en los tribunales. La cloaca del Partido Socialista ha continuado reuniéndose este mismo año. En nuestro diario les estamos contando cómo en marzo ya había intención de idear planes para desacreditar a la UCO y también para blindar a Santos Cerdán ante su investigación judicial. Al menos una de esas reuniones tuvo lugar en marzo y, según han confirmado a nuestro diario fuentes conocedoras de ese encuentro, duró casi 4 horas. Se habló de operaciones de hidrocarburos, de Carmen Pano y de cómo Leire Díez estaría detrás de algunas de esas operaciones. Ella misma llega a confesar textualmente en esa reunión que los de arriba tienen muchas ganas de ir contra la UCO y contra el coronel Balas. Leire está siendo investigada por un presunto intento de soborno a los fiscales Grinda y Estampa, y según El Confidencial, el pendrive que entregó a Cerdán cuando abandonó el partido contenía información sobre el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón. En relación a la causa que instruye el juez Peinado contra Begoña Gómez, las acusaciones populares han pedido a la Audiencia Provincial que incorpore a la causa los correos que Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez se intercambiaron con el ex vicerrector de la Complutense. Esto mientras el ministro Bolaños continúa presionando al Consejo General del Poder Judicial para que resuelva el expediente abierto a Peinado por el interrogatorio que le hizo. Yo no hice público esos escritos porque consideré que era la mejor manera de dejar trabajar con tranquilidad al Consejo General del Poder Judicial en investigar esas irregularidades. Sin embargo, esta persona afectada, esta persona denunciada, sí ha considerado que era bueno que se supiera y lo ha hecho público. Bien, sus motivos tendrá. Yo también tenía mis motivos para que no fuera público y para que el Consejo General del Poder Judicial pudiera trabajar, que es lo que pido en este momento. En relación a esta causa, por cierto, hoy encuentran novedades en Libertad Digital, una noticia que firma nuestro compañero Carlos Cuesta. El juez Peinado considera probados los intentos de ocultar datos y fechas de Begoña Gómez en sus 5 imputaciones. Es una noticia, insisto, que ahora mismo abre la portada de nuestro medio digital. Luego lo abordaremos en detalle en tiempo de tertulia con Pablo Planas, con Carmelo Jordá y con Tomás Cuesta. Con la apertura del año judicial se van a reactivar estas causas y otros recursos pendientes, como el que presentó, por ejemplo, Puigdemont ante el Tribunal Constitucional para que se le aplicara la amnistía. El Tribunal de Garantías rechazó resolver esta petición en verano por la vía urgente y ahora en septiembre tendrá entre sus manos una decisión que puede ser determinante para el futuro de la legislatura. El tribunal que dirige Cándido Conde Pumpido y que ya ha perpetrado los indultos a favor de los condenados de los ERE o delitos los detenidos del proceso evaluará ahora la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía también a Puigdemont. Según ha apuntado La Razón este fin de semana, el fugado quiere apartar a los 2 magistrados conservadores, a Enrique Arnaldo y a Concepción Espejel. Recordamos que el tercero, José María Macías, ya ha sido recusado por la Abogacía del Estado en la petición de amparo de Oriol Junqueras, de Romeva y de Dolors Bassa.
Esto mientras Turull este fin de semana seguía alimentando la teoría del lawfare, arremetiendo contra los jueces que instruyen las causas del proceso. No queremos poner más calendarios, porque así, como en otras ocasiones, cuando estaba la ley de amnistía en el horizonte, que era clarísima, podían poner un calendario, cuando hemos visto que Llaneras, Marchenas se han rebelado contra el poder legislativo, han roto la división de poderes, pues a partir de ahí veremos cómo ocurre. A partir de aquí veurem com passa. Bueno, pues habrá que seguir de cerca lo que hace y lo que dice Junts, que es uno de los socios más imprevisibles, desde luego, para el gobierno, junto con quizás Podemos. Lo prueban sus hechos, también declaraciones como las que protagonizó Carles Puigdemont la pasada semana, advirtiendo de que en otoño podrían cambiar las cosas. Se entiende que se refería a su relación con el gobierno. Para algunos será una amenaza real y para otros solo una sobreactuación previa a la subasta que el gobierno abre con la negociación de los presupuestos. El presidente y varios de sus ministros se han comprometido a presentar en las Cortes las cuentas públicas, un compromiso que también adquirieron años atrás pero no ejecutaron. El Partido Popular baraja utilizar su mayoría absoluta en el Senado para obligar al gobierno a presentar los presupuestos, mientras la ministra Diana Morán se afana en negar que la legislatura haya quedado paralizada. Volveremos a trabajar un presupuesto, a presentarlo a las distintas fuerzas políticas, a dialogar con ellas y, en definitiva, a construir un nuevo marco presupuestario que acompañe las políticas de progreso que tienen una mayoría en el Congreso de los Diputados. Y eso es lo que nos ha tocado vivir ahora. En los últimos días, varios socios del Ejecutivo se han descolgado de la negociación. El primero en hacerlo fue Esquerra, que vinculó los presupuestos al cupo catalán. Podemos ya da por hecho que el gobierno de Sánchez está acabado y el último en desmarcarse ha sido Compromís. El propio Baldoví, en una entrevista en El Español, da por hecho también que a Sánchez no le van a salir los números, pese a que piensa negociar de nuevo a base de talonario. Para allanar la negociación, el gobierno tiene previsto aprobar la quita de deuda a las comunidades autónomas y las gobernadas por el Partido Popular ya anuncian medidas legales si esto se llega a producir. Rocío Albert. Si llevan a cabo una financiación singular bilateral, lo llevaremos ante la Audiencia Nacional, y si pretenden seguir adelante con su financiación singular, y llevaremos a cabo todas las medidas convenientes, como es un recurso ante el Constitucional. En clave económica, la prensa recoge varios datos que ofrecen un futuro muy desalentador para España. Cada 7 minutos la Seguridad Social suma un nuevo jubilado, pero España se queda cada vez más sin relevo para las pensiones, pese a que el gobierno se enorgullece del aumento del empleo en menores de 30 años. Sin embargo, y aunque los sueldos son más altos que las últimas décadas, no se incorporan al mercado laboral suficientes jóvenes para cubrir el volumen de jubilaciones. Uno de los problemas es que el 80% de ese empleo creado es de origen inmigrante, trabajos pocos cualificados y de corta duración. La solución que plantea el Ejecutivo es la de una jubilación flexible que aumente en porcentaje la pensión por año trabajado. Rafael Domènech, que es responsable de análisis económico de BBVA Research, y alerta de que España corre el peligro de perpetuar este modelo, según una entrevista en El Mundo. Un informe en La Razón ya lleva al 20% de los jóvenes a pensar en emigrar y más del 60% alega el salario como factor principal. En clave internacional, Ucrania celebra el día de su independencia con varias victorias en el frente. Ha anunciado la toma de varias localidades en Donetsk que han provocado incendios en una central nuclear y en una petrolera. Zelensky advierte de que los ataques no van a parar, pese a que Trump llevaría meses vetando el uso de misiles norteamericanos de largo alcance para atacar suelo ruso. Por su parte, el vicepresidente Vance, en una entrevista a la NBC, continúa siendo optimista respecto a un acuerdo de paz. Le escuchamos junto a Zelensky. Lo que han cedido es que Ucrania tendrá una integridad territorial después de la guerra. Han reconocido que no van a poder implantar un régimen títere en Kiev. Esa era una de las principales demandas al principio. Y, importante, han reconocido que va a haber algún tipo de garantía de seguridad para la integridad territorial de Ucrania. Usamos nuestras armas de largo alcance, de producción nacional, y recientemente, para ser sinceros, no hemos discutido estos asuntos con Estados Unidos. Y en deportes, Kylian Mbappé lidera otra victoria del Real Madrid. Alfredo Somoza, buenos días. Muy buenos días. El nuevo Real Madrid de Xabi Alonso ya ilusiona. Goleó un Bravo Oviedo en el regreso del Carlos Tartiere primera 24 años después, demostrando mucha personalidad. Sentó de inicios a Vinicius, un enorme trabajo táctico, excelente la presión tras pérdida
y automatismos claros en ataque con una gran movilidad y un ritmo alto en la circulación de balón. Y liderados por un gran Mbappé, doblete del galo suma un pleno 6 de 6. Vinicius firmó media hora brillante con gol y asistencia. Sobre su suplencia y los 4 cambios en el 11 que hizo ante el Oviedo, Xabi Alonso fue muy claro. Todos, absolutamente todos, deben ser importantes. Los cambios de partido a partido, pues depende de lo que pida o depende de lo que necesitemos a nivel de juego, a nivel de cargas, a nivel de rival. Importante que la gente se sienta preparada para poder iniciar, para poder entrar desde banquillo o para poder estar para el siguiente partido, ¿no? Yo creo que eso, con la temporada exigente que tendremos, es muy importante. El Barcelona remontó un 2-0, goles de Romero y el comandante Morales de penalti en el Ciudad de Valencia tras el descanso y terminó imponiéndose 2-3 con tantos de Pedri, Ferran y Elguezabal, tanto en propia puerta en el 91, un gran levante, pero el líder no es ni el Barça ni el Madrid, es un Villarreal que arrolló al Girona 5-0 con tantos de Pepe, Rafa Marini y un hat-trick de Buchanan. El que no arranca es un Atlético de Madrid que no pasó del empate en el Metropolitano ante el Elche. El resto de resultados de la segunda jornada ha sido Betis 1, Alavés 0, Mallorca 1, Celta 1, Osasuna 1, Valencia 0 y Real Sociedad 2, Español 2. Hoy se cierra la jornada con 2 partidos, 7:30 Athletic Rayo, 9:30 Sevilla, Getafe. En el Polideportivo, nuevo triunfo espectacular de Marc Márquez, esta vez fue en Hungría, y lidera de manera holgadísima la categoría reina del motociclismo mundial. Y en la Vuelta a España, segunda etapa, primera llegada en alto, y Vingegaard ya impone su ley. Es la mañana de Federico. Soy Radarbot, tu avisador de radares legal, y te traigo la información del tráfico. Radarbot es una aplicación 100% española que nos avisa de todos los radares, los fijos, los de tramos, nos indica la velocidad media y también nos advierte de los puntos negros, así que si no quieren volver de estas vacaciones con una multa de recuerdo, ahora que ya terminan estos días de asueto, descárguense ya gratis Radarbot desde su tienda de aplicaciones. Matías Medino, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Dani. ¿Qué tráfico presentan a esta hora las calles de la capital? Pues a esta hora en Madrid hay tráfico muy lento en la M30 desde Puente de Vallecas hasta Ventas por las obras del soterramiento de la arteria en esta zona. En el centro de la ciudad el tráfico es fluido, a excepción de cortes en el Paseo de Extremadura, Atocha y Avenida del Mediterráneo, algunas retenciones en el Paseo del Prado, Recoletos, Castellana, Alcalá, Gran Vía y Princesa, y tráfico muy lento en O'Donnell, Delicias, Santa María de la Cabeza y Embajadores. Recuerden además que continúan los cortes en Conde de Casal y en el tramo Sinesio Delgado, Nudo Norte en Castellana, ambos por obras, y comprobamos ahora cómo se circula en el resto de carreteras españolas. DGT, Darío Carnicero, buenos días. Buenos días, en estos momentos pendientes de un accidente que complica la salida de Madrid por la M607 a la altura del Goloso y que provoca el corte del carril izquierdo. Al margen de ello encontrarán complicaciones en las entradas a la capital por la A4 en Butarque, en la 42 en Getafe y A5 en Alcorcón, y al margen de ello pendientes de los incendios forestales que provocan el corte de 10 carreteras, todas ellas secundarias, una en Cáceres, otra en Zamora y lo peor en León, con hasta 8 carreteras cortadas al tráfico. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Un minuto pasa de las 7:30, una hora menos en Canarias. Es lunes 25 de agosto de 2025. Siguen escuchando Es la mañana de Federico en Radio. Estamos iniciando el día con cielos encapotados en buena parte de España y chubascos débiles en algunos puntos de Andalucía. A medida que avance la jornada, irán abriéndose claros y las precipitaciones se van a concentrar en puntos del nordeste peninsular. Se esperan tormentas en Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana, chubascos que se pueden desplazar también hasta el archipiélago balear. Las temperaturas se mantienen en valores altos, aunque a mediados de semana bajarán. A esta hora en Madrid tenemos 24 grados, camino de los 33, la máxima nacional en Córdoba con 38, la mínima en Ávila y León con 15. Y en la provincia de León nos vamos a quedar precisamente unos minutos para conocer cómo han pasado la noche los vecinos de Molinaseca, una de las localidades que tuvieron que ser evacuadas anoche con motivo de los incendios. Don Alfonso Arias es su alcalde y nos escucha ya. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, entiendo que apenas habrá podido dormir esta noche. Sí, al final no hemos podido prácticamente dormir, pero bueno, la situación está mucho más tranquila. Sí que el incendio entró ayer sobre las 3:30, a las 4 de la tarde, con mucha virulencia hacia el pueblo, pero rápidamente entre los vecinos, primero la actuación de los vecinos mientras llegaban los medios de extinción, los bomberos, luego las brigadas de la Junta y los medios aéreos consiguieron controlar el fuego y que el frente que venía hacia los chalés, hacia las urbanizaciones de
Molina Seca, pues fue el primero que se frenó. ¿Los voluntarios llegaron los servicios de emergencia llegaron rápidamente o fueron los voluntarios quienes en primer lugar tuvieron que hacer frente a las llamas? En principio, bueno, el ayuntamiento pues desplegó entre armarios que tenemos antiincendios en las propias urbanizaciones, más luego todos los equipos que ya los teníamos porque estamos rodeados de fuego. Ya la semana pasada tuvimos también problemas aquí en otros 2 pueblos del municipio, que estuvo a punto de entrar el fuego desde la zona de Compludo, de Ponferrada. Y entonces estamos un poco preparados, hemos hecho cortafuegos, los equipos estaban en las pick-up y en la furgoneta del ayuntamiento, entonces rápidamente se desplegaron esas mangueras por las bocas de incendio mientras fueron llegando los diferentes equipos. Los primeros fueron los bomberos de Ponferrada, ya que la primera amenaza fue hacia un chalet que hay en la zona de la carretera de Lombillo y luego pues fueron llegando los diferentes medios. Toda la noche pues ha estado enfriando un poco la zona, se está perimetrando con 3 bulldozers que están ahora trabajando en estos momentos en la zona y bueno, van a quedar brasas porque había una zona ya que se había ardido hace muchos años, había algunos castaños que estaban secos, ese castaño seco pues con el fuego estará varios días con brasa. La gente que no se preocupe, que eso está todo perimetrado y se han echado hacia el centro de la zona incendiada, con lo cual esas brasas pues de momento no dan problemas. Así todo habrá vigilancia para enfriar la zona y estar atentos, pues si hay se puede reavivar otra vez el fuego, que es lo que ha pasado en algunos sitios, que daban ya el fuego por extinguido y al final pues ha vuelto a coger fuerza con el calor, con las temperaturas, con el viento. Entiendo por lo que me dice que las llamas no han alcanzado las viviendas, ¿no? No, bueno, hemos tenido problemas en una de las viviendas que está un poquito más hacia la zona de bosque o de monte, en el que sí el seto perimetral ardió, entró en parte de la piscina que tiene, pero gracias a Dios lo que es la casa, el chalet se ha salvado. ¿Cuántos vecinos tuvieron que ser desalojados en total? Bueno, al final sí que hubo orden del CECOPI de evacuación del pueblo. La Guardia Civil estuvo por aquí controlando para que no entrara, cortando las carreteras para que no se acercara a nadie, pero los vecinos al final han estado con las mangueras a la mano y en sus casas. No sé el número que salió hacia Ponferrada, pero muy poco. Los demás han querido quedarse en sus casas y yo lo entiendo perfectamente, porque ante una situación de esta es lo primero que no había riesgo inminente, con lo cual la gente pues participó en las labores de extinción, como te decía, mientras llegaron los medios ya más profesionales. Bueno, pues nos alegramos de que durante la madrugada el incendio haya evolucionado favorablemente. Don Alfonso Arias, alcalde de Molina Seca, no le entretengo más y le agradezco que haya llegado unos minutos a atender la llamada de este programa. Un saludo y muchas gracias a vosotros por el interés. Es La Mañana de Federico. Es radio. 8 menos 25, 1 hora menos en Canarias. Rápidamente, con Vanessa Vallecillo y Elena de Blas, repasamos otras noticias del día en titulares. El Gobierno tendrá que responder por el blindaje de Sánchez en La Mareta. El Partido Popular ha registrado en el Congreso un total de 7 preguntas dirigidas al Ejecutivo para conocer al detalle el porqué de la prohibición de navegar en la zona aledaña a la residencia oficial de Lanzarote durante las vacaciones del presidente y su familia. Los populares subrayan que lo que se ha hecho es establecer un perímetro de más de 66 hectáreas que incide en una zona de uso turístico, perjudicando a los derechos de visitantes y a la actividad económica local y no por motivos de seguridad, tal y como señalan las autoridades. El Ministerio del Interior premia a los jefes de la operación de Barbate en contra de las familias de los guardias civiles asesinados por la narcolancha. A pesar de desoír los consejos de agentes de la Comandancia de Cádiz e incluso del grupo de actividades subacuáticas que les alertaron del temporal. El ascenso ha provocado un profundo malestar, ya que esto consiste en una comisión de servicio a nivel internacional muy bien remunerada. Desde la Dirección General del Instituto Armado aseguran que estos movimientos en las unidades son habituales. La Generalidad de Cataluña reconoce que la financiación singular no será una realidad hasta 2028. El compromiso de Sánchez con los separatistas tendrá que pasar por el Congreso antes de gestionar por completo su IRPF, labor para que la Generalidad está lejos de contar con los medios humanos y materiales imprescindibles. Una situación que pondrá a prueba la alianza entre Esquerra y el PSC, igual que la sentencia del Constitucional sobre el 25% del castellano en las aulas catalanas. Desde Junts ya cierran la puerta a apoyar los presupuestos de Illa al considerar que el presidente socialista desnacionaliza, dicen, las instituciones
instituciones de Cataluña. En Andalucía, Juanma Moreno mantiene su idea de convocar elecciones para el mes de junio o principios de julio de 2026. El presidente de la Junta ha advertido de la importancia de revalidar una mayoría social por parte de todos los ciudadanos para no deshacer todo el camino andado en los últimos años. También ha reivindicado el papel del PP sin insultos y con soluciones ante un gobierno central que no es capaz, dice, de sacar unos presupuestos ni de resolver los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad española. Escuchamos. Lo que mejor sabemos hacer en el Partido Popular es trabajar. Lo que mejor sabemos hacer en el Partido Popular es escuchar a los ciudadanos y escuchar sus problemas. Y lo que mejor sabemos hacer nosotros, a diferencia de otros, es solucionar problemas a los andaluces, a los almerienses y a los españoles. Las comunidades autónomas reducen el número de alumnos por aula y dejan en evidencia la gestión del gobierno de Sánchez. Todas las autonomías, a excepción de País Vasco y Navarra, han fijado ratios de alumnado inferiores a los oficiales. Todo esto ante la inacción del Ministerio de Educación, que anunciará una propuesta con los sindicatos en septiembre, tras meses de negociación y quejas constantes por parte de colectivos de profesores. Las medidas surgen por la bajada de la natalidad y la necesidad de buscar nuevos métodos de enseñanza. Óscar Puente rechaza hasta 2028 la liberalización del Cercanías para acabar con el monopolio de Renfe. Estaba previsto para 2026 y el Ministerio finalmente ha aplazado 2 años más la cuestión, pese a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya ha instado a Puente a que acelere la apertura a operadores privados en el sistema ferroviario. De momento, Transportes no ha definido todavía cuáles serán las líneas que saldrán a concurso, cuando la fecha límite era en 2019. España y Reino Unido prevén derribar en enero la verja de Gibraltar. El pacto político que se alcanzó el pasado mes de junio y que está pendiente del texto definitivo elimina todos los controles sobre personas y mercancías en la frontera. Un último fleco en la relación entre Madrid y Londres después de la salida británica de la Unión Europea, que Bruselas estima que podría entrar en vigor en Navidad. El 3 de septiembre está previsto que Sánchez se reúna en la capital inglesa con el primer ministro Keir Starmer para ultimar los detalles del pacto. Israel niega la entrada al país al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que iba a reunirse con autoridades palestinas. El país hebreo le acusa de difamación y de participar en un boicot. Desde el gobierno de Netanyahu recuerdan el veto del ayuntamiento catalán a empresas israelíes y los constantes pronunciamientos del propio Collboni y de Salvador Illa contra Israel. Subrayan que la decisión se ciñe a las normas de acceso al país. Ascienden a 6 muertos y 86 heridos las víctimas por la oleada de ataques ejecutados por Israel contra Yemen en represalia por el impacto de un misil huití en suelo israelí. Mientras en Gaza, el ejército israelí continúa avanzando para tomar la ciudad. En paralelo, Egipto, en un nuevo intento por alcanzar un acuerdo de tregua en el enclave palestino, podría acoger esta semana una nueva ronda de negociaciones entre Israel y Hamás. Por su parte, Netanyahu ha reiterado que Israel actuará con fuerza ante cualquier agresión. Lo escuchamos. Ha sido una agresión contra el Estado de Israel. A quien planea atacarnos, lo atacaremos. Creo que toda la región está aprendiendo de la fuerza y la determinación de Israel. El régimen de Maduro moviliza más de 4 millones de efectivos de la Milicia Nacional Bolivariana tras la decisión de Trump de enviar buques de guerra a las costas del Caribe. La tensión aumenta en la región por el afán de Estados Unidos de luchar contra el tráfico impulsado por el dictador venezolano. Las reacciones internacionales y de la oposición no se han hecho esperar. Más detalles, corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras. Buenos días. Buenos días. La tensión se mantiene en la región, particularmente en la zona sur del Caribe, donde buques estadounidenses han sido desplegados hace ya varios días con el objetivo de combatir a los cárteles del narcotráfico que llevan drogas hacia su territorio. Y mientras esto ocurre, aumentan las especulaciones sobre posibles decisiones que pueda tomar Donald Trump, en especial después de que la fiscal general Pamela Biondi señalara directamente al dictador Nicolás Maduro como cabecilla del cártel de los soles. Como era de esperar, los aliados del régimen chavista han atacado a Washington, señalando que cualquier acción podría desestabilizar a la región. La contraparte es que la líder natural de la oposición venezolana, María Corina Machado, se pronunció a favor de cualquier decisión que lleve la libertad a su país. De hecho, en una entrevista con Fox News de este domingo, Machado advirtió a Maduro de que Trump no está jugando y además reveló que muy pocos militares de alto rango están apoyando a Maduro y deben tomar una decisión. Maduro está muy preocupado y debería de estarlo, porque más del 90% de los venezolanos han decidido avanzar. Hay fracasos fuertes entre aquellos que todavía, muy pocos, militares y top razas que todavía apoyan a Maduro. Tienen que tomar una decisión muy pronto porque han acabado de darse cuenta de que el presidente Trump no está bromeando.
Por su parte, el gobierno de Trinidad y Tobago declaró que apoya la decisión de Estados Unidos de desplegar recursos militares cerca de las aguas territoriales de Venezuela. La primera ministra trinitense Kamala Persad señaló en un discurso que su país se ha visto sumido en la sangre y la violencia durante los últimos 20 años debido al tráfico de drogas, personas y armas de fuego, y que han experimentado un aumento masivo de la delincuencia transnacional y la actividad de las bandas. No hay duda de que los movimientos de las fuerzas militares estadounidenses se van a suceder durante esta semana, a la espera de que algo pueda ocurrir tanto en Venezuela como en la zona del Caribe. Es la mañana de Federico. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días. Venga, abordemos los principales titulares de la prensa económica. Bueno, pues los principales titulares de la prensa económica pasan, en primer lugar, por libre mercado. El campo se harta del discurso climático. Dicen las organizaciones de agricultores y ganaderos que las leyes verdes son el combustible perfecto. Estos colectivos, agricultores y ganaderos, ponen el foco en las leyes que impiden una gestión adecuada del monte. Lo venimos contando en Libertad Digital, en Es Radio, en Libre Mercado, desde hace ya semanas, desde hace muchos días, todas las leyes que ha impulsado el Ministerio de Transición Ecológica en los últimos años y que están impidiendo de una manera sistemática a aquellos que se han encargado tradicionalmente de mantener limpios los montes, el campo, de que no puedan hacerlo. No hay ninguna ley específica, siempre nos gusta recordarlo, que lo prohíba. No existe una ley dentro, ni siquiera la ley de montes, que diga no se puede limpiar el campo, pero todas las condiciones que ponen alrededor de esta actividad, permisos, fechas, etcétera, 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 fórmulas para hacerlo, han hecho que se dificulte y que, de facto, bueno, pues no termine limpiándose como se debe. Por no hablar, por ejemplo, de los cauces de los ríos, donde lo que sí que se está incentivando activamente desde la normativa es que pues los cauces de los ríos mantengan la vegetación vivos crezca sus ecosistemas, y de sin modo que manera nadie que luego, le moleste. pues, tenemos problemas como los que sucedieron en la Dana. Más asuntos. El libre mercado, como todos los lunes, la columna de Rotellar, casi otros 30.000 millones más de deuda pública en junio. Se han publicado todos los datos de deuda de las administraciones públicas de junio de 2025 que confirman un mes más el aumento desmedido de gasto, déficit y deuda públicos. Rotellar siempre nos recuerda puntualmente y periódicamente, cada vez que hay datos oficiales, hasta qué punto nos están endeudando. Y es muy importante. Igual la gente dice, bueno, deuda pública. Bueno, si ya sabemos que existe la deuda pública, pero el ritmo al que se está haciendo crecer esta deuda pública, que el gobierno está jugando a que la está bajando, porque en puntos porcentuales del PIB baja, porque el PIB sube mucho precisamente por el gasto público, es una pescadilla que se muerde la cola. En términos cuantitativos sí que se está incrementando y lo está haciendo a un ritmo brutal. Estamos ya cerca de los 1,7 billones con B de euros de deuda pública. Bueno, pues esto lo que se traduce es en impuestos. Son impuestos futuros. Es dinero que gasta el Estado por encima de lo que produce. Y estamos por encima del 100%. Es decir, que debemos más de lo que producimos. ¿Y esto cómo que van a buscar los acreedores a Pedro Sánchez? No. ¿Van a buscar los acreedores a Carlos Cuerpo? Tampoco. Ni siquiera a María Jesús Montero. ¿A quién van a buscar los acreedores? A aquellos que van a pagar la deuda pública, que somos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, vía impuestos. Efectivamente. ¿Algún titular más que quieras destacar de la prensa que se edita en papel? Bueno, pues en El Economista la vuelta al cole se encarece un 20%, en 3 años supera los 500 euros. Esto para el presidente del gobierno. Podría haber hablado de esto en su balance de Ecuador de legislatura que hizo hace un par de semanas, cuando dijo que éramos mucho más ricos de lo que éramos antes de que él llegara a la Moncloa. Menos mal que aquí ya le hicimos las cuentas y se lo explicamos correctamente. Bueno, pero no habló de esto. La inflación también ha llegado al bolsillo de los padres que afrontan en estas semanas previas al inicio de las clases, bueno, pues todos los gastos alrededor de la escolarización de los chicos. De media, 500 euros, en este caso, más de 500 euros lo que cuesta la vuelta al cole. En fin, con eso nos quedamos. Te espero a partir de las 9 para comprobar cómo abre la bolsa. Aquí estaremos. Cómo empieza la semana. Ustedes ahora se quedan con la información de su comunidad y nosotros a las 8 en punto regresamos. Es